Buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido día miércoles, lleno de cumplimientos de las promesas del Señor para ustedes y que el Señor haya bendecido toda la obra de las manos de cada uno. El día de hoy vamos a iniciar nuestra serie, como habíamos hablado el día de ayer, acerca de conociendo a Jesús a través de sus nombres. ¿Y por qué el porqué de esta serie? Porque este es un mes de recordatorio del nacimiento de Cristo y vale la pena que reforcemos nuestro conocimiento acerca de Él, no solo de su nacimiento, sino de la razón por la cual Él vino a nacer, que es para ser nuestro Señor, Salvador, Juez y Redentor. Así que el día de hoy vamos a iniciar esta serie, pero antes de iniciarla quisiera pedirle que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos para poder compartir de tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo revele a nuestros corazones quién es Jesús, Señor, a través de toda esta serie, y que nos ayude, Señor, también a romper con toda fortaleza, argumento y altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, en contra del conocimiento de Cristo, de la obediencia a tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestra serie el día de hoy, estudiando un poco acerca de los nombres, un tema que no muy se conoce en el cuerpo de Cristo, pero que es bien importante, tanto en lo referente a Dios como al Padre, como al Hijo y al Espíritu Santo. Entre los hebreos el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia. Lo que no tenía nombre no existía. Y esto nos lo enseña Eclesiastés capítulo 6 en el versículo 10 en su primera parte. De ahí que en la creación estuviera incompleta hasta tanto los animales, por ejemplo, no recibieran nombres. La palabra nos hace ver que los animales Dios le encomienda a Adán, que le ponga nombre a todos los animales, pero seguramente posteriormente, aunque no lo diga la palabra de Dios, seguramente también Adán le puso nombre a las cosas y le puso nombre a las plantas, etcétera, porque aquello que no para el hebreo, aquello que no tiene nombre no existe. Por lo tanto, en la palabra de Dios y para el Señor, los nombres no solo identifican a una persona, sino que tienen significado relacionado con el propósito por el cual las personas tienen esos nombres y para el cual las personas fueron creadas. No solo son un nombre propio, sino el reconocimiento de la existencia de esa persona y la manifestación de su esencia, como nos lo enseña la palabra en Génesis 32:29 y en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, cuando Moisés le pide al Señor que le dé un nombre para identificarlo, para podérselos dar a los israelitas. Y entonces Dios le contesta: tú diles que yo soy el que soy, te mandó. ¿Y por qué era importante el nombre? Porque para el hebreo, como ya mencioné, si no tenía nombre era porque no existía. En la tradición judía y en la tradición bíblica, el nombre manifestaba las propiedades, naturalezas, circunstancias o cualidades del que lo llevaba. No eran nombres escogidos al azar, sino o al gusto de los padres o de la familia o por cualquier otra circunstancia. Los nombres eran intencionales. Muchos de los nombres eran indicados por Dios o eran buscados en la presencia de Dios
para que fuera él, de acuerdo a su predeterminado consejo, sabiduría, entendimiento y conocimiento del propósito de Dios para cada uno de los niños, ese nombre lo determinara de acuerdo a su propósito. O bien, los padres lo escogían como una forma de bendición profética para sus hijos. En todo caso, necesitamos recordar que ya sea de una manera directa o de una manera indirecta, Dios interviene en el nombre de cada persona, porque la palabra también nos recuerda que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros y mayormente en los que creemos. Las categorías que se utilizaban en la mayoría de las situaciones en relación con el acto de asignar nombres obedecían ya fuera al nombre referido a la posición que esa persona iba a tener, o bien el nombre referido a la ocasión, al acontecimiento o circunstancia en la cual ese niño nacía, o para señalar alguna particularidad observada en el niño o en la persona. También el nombre se podía referir a una transformación o modificación en alguna situación de las personas o en cuanto a su carácter o al propósito de Dios para sus vidas. Y el nombre también podía estar referido a una situación profética como una cuestión predictiva o admonitoria. El nombre también, otra categoría, podía ser el nombre referido a una cualidad de Dios que invocaba a Dios y que expresaba o que podía expresar un deseo de los padres hacia el recién nacido. En la palabra de Dios encontramos intervenciones directas de Dios para determinar el nombre de algunos niños. Lo vemos en el caso de Juan el Bautista, de Jeremías, lo vemos en el caso de Jesús, o bien vemos el cambio de nombre que Dios hace a algunas personas de acuerdo al cambio de su situación. Por ejemplo, Abraham a Abraham, Saraí a Sara, Saulo a Pablo, Simón a Pedro, y así podemos encontrar algunas otras personas que el Señor les cambió el nombre de acuerdo al propósito que Dios les estaba asignando en ese momento. Y no solo como indicativo de que la persona había sido cambiada por él, sino para que su nuevo nombre fuera un indicativo del propósito para el cual el Señor lo había creado o él lo estaba llamando. Por lo general, los nombres se ponían a los niños, como ya mencionamos, o por dirección divina, lo que tendría a tener un significado profético, o en otros casos, como ya mencionamos, reflejaba la situación de su nacimiento o los sentimientos del padre o la madre o los deseos del padre o la madre para esa nueva persona. Y eso lo encontramos muy a menudo en la palabra de Dios, principalmente en el libro de Génesis, en los capítulos 29, 30, en el capítulo 35, en los capítulos 29 al 30 lo encontramos en cuanto a los nombres de los 12 patriarcas de Israel, los nombres de los hijos de Israel o de los hijos de Jacob. También lo encontramos en Éxodo, en el libro de Génesis, en el capítulo 35 o en el capítulo 41, versículos del 51 al 52, en Éxodo, en Primera de Samuel, en fin, en varios de los libros de la Biblia encontramos una intervención directa del Señor para poner los nombres de los hijos, reflejando el nacimiento o las situaciones del nacimiento o las circunstancias o deseos de los padres. Otra vez
Otras veces el nombre se ponía en referencia a ciertas circunstancias por las cuales ese niño nacía, como en Génesis 25:25. Y a menudo los nombres de los niños en Israel, que después se convertían en personas adultas, por supuesto, tenían la partícula el, que significa Dios. O que era una abreviatura del nombre de Jehová, y estos nombres expresaban la esperanza de los padres respecto al niño, reflejaban su aprecio por haberles bendecido el Señor con descendencia, o reconocían algún aspecto de Dios. Y a veces los nombres llegaron a considerarse un reflejo de la personalidad o tendencias características de sus portadores. También, como ya mencioné, en la Biblia encontramos cambios de nombre o asignaciones de nuevos nombres a determinadas personas, y en algunas ocasiones se cambiaba ese nombre con algún propósito especial. De hecho, las Escrituras hablan proféticamente de que cada uno de nosotros los creyentes recibiremos un nombre nuevo que nos represente apropiadamente en la eternidad. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, y también profetizado en Isaías en el capítulo 62, versículo 2, y en el capítulo 65, versículo 15. También se solían dar nuevos nombres a personas a quienes ascendían a un puesto de gobierno elevado o recibían privilegios especiales. Generalmente este cambio de nombres, como por ejemplo el cambio de nombre que le dan a Daniel y a los amigos de Daniel en la corte del Imperio Persa, reflejaban en primer lugar la autoridad de aquel que le cambiaba el nombre, en segundo lugar la sujeción de la persona a la cual le cambiaban el nombre a la autoridad que se lo estaba cambiando, o a quien se lo había dado. Y eso lo encontramos, por ejemplo, además en el libro de Daniel, en Génesis capítulo 41, versículos 44 al 45, en en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23 y versículo 34, y también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, versículo 17. Otra razón por la cual a veces le cambiaban nombre a las personas era porque un acontecimiento posterior en la vida de una persona podía dar razón para que se le cambiase de nombre, como fue, por ejemplo, el caso vuelvo a repetir, de Abraham y el caso de Sara. Por lo tanto, surge una pregunta. Al ver todo esto en la palabra de Dios, nos surge una pregunta acerca de qué implica el conocer el nombre de Dios, porque muchas veces la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creemos en su nombre, en el nombre de Jesús, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por el otro lado, en Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra de Dios dice que conocer al Padre es tener vida eterna. Y también en Juan 5:39 la palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, y ese testimonio no solo es a través de lo que nos relatan los evangelios, por ejemplo, acerca de la vida de Cristo, sino también aprendemos a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de los nombres que le asigna la palabra de Dios. Por ejemplo, acabamos de terminar la serie sobre el Espíritu Santo, y ahí encontramos que una de las asignaciones o nominaciones que se le da al Espíritu Santo, aparte de Espíritu Santo, es la de Paracleto, que significa consolador, abogado, ayudador, y eso nos habla de las obras del Espíritu Santo, así como de sus cualidades. Por lo tanto, la pregunta ¿a qué implica conocer el nombre de Dios, el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo? Es porque significa conocer sus propósitos, actividades y cualidades según se revelan en la palabra.
Como ya vimos, los nombres no son casualidad, los nombres de las personas no eran puestos por casualidad en muchas ocasiones, y mucho menos Dios se va a poner a sí mismo nombres en su palabra que no tengan un significado para cada uno de nosotros. Y en cuanto al tema que nos refiere el día de hoy, que es en cuanto al nombre del Hijo de Dios, debido a que Jesús permaneció fiel hasta la muerte, la palabra de Dios nos recuerda que el Padre le recompensó con un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso nos habla, por ejemplo, de, sin saber cuál es el nombre sobre todo nombre, o suponiendo que el nombre sobre todo nombre es Jesús, eso significa que ese nombre está lleno de la autoridad. Ese nombre simboliza la autoridad de la que está investido Cristo, y por lo tanto de la autoridad de la que Él nos que Él nos da a nosotros para podernos enfrentar a nuestros enemigos. Todos los que realmente desean la vida, necesitamos reconocer lo que los nombres de Cristo representan. Otra situación que la palabra de Dios nos da con respecto al nombre de Cristo, dice la palabra que no hay otro nombre. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús implica salvación, y la salvación implica sanidad, restauración, liberación. O sea, los nombres de Jesús no son casualidad. Los nombres de Jesús reflejan cualidades del carácter, reflejan la obra de Cristo en nuestras vidas. Y de hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos más de 250 nombres que se le dan a Cristo. En las Escrituras no los vamos a ver todos, vamos a ver los más significativos, pero es importante que conozcamos los nombres y escudriñemos los significados de esos nombres, porque eso tiene un efecto importante en nuestras vidas. Y el nombre de Cristo refleja, por ejemplo, los diferentes nombres de Cristo nos van reflejando que Jesús es el Hijo de Dios encarnado en una naturaleza humana, es el Verbo encarnado. Por el otro lado, es el Mesías, significa el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador y Señor, que es el tema central de los escritos de Juan, que es juez. Lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 22, y en el libro de Apocalipsis principalmente, que es rey, y rey de reyes, señor de señores. Eso implica que es la máxima autoridad sobre todos los reyes de la tierra y sobre toda la creación, porque Él es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Aparte, también la palabra de Dios nos habla de Jesús como el sumo sacerdote, como los nombres de Jesús también implican, algunos de ellos, que es nuestro rescatador y es el agente principal de la salvación, como la denominación de Cristo o la denominación de Mesías. Cada nombre tiene una idea central acerca de una cualidad de Cristo o acerca de una obra de Cristo para nuestras vidas, una bendición de Él para con nosotros. Y también alrededor del nombre de Cristo encontramos algunas ideas centrales, como por ejemplo el reflejo de su carácter, de sus atributos, de sus cualidades, el reflejo de sus obras en nuestra vida, que necesitamos ser bautizados en su nombre para ser salvos, que actuamos en su nombre por la autoridad delegada de Jesús a nosotros, que sufrir por su nombre es una característica del creyente, y que el nombre de Jesús debe ser predicado.
Imagínense por qué el nombre de Jesús debe ser predicado, no por el nombre en sí mismo. El nombre de Jesús debe ser predicado por lo que significa el nombre de Jesús para la vida de cada uno de nosotros. Tanto en el caso del Padre como en el caso del Hijo y del Espíritu Santo, los nombres que la Biblia utiliza para identificarlos tienen que ver con la revelación de una característica, de una cualidad, de un propósito, de una función de cada uno de ellos. No son nombres para tomarlos a la ligera, porque tienen un profundo significado cuyo conocimiento y estudio nos permiten tener una mayor y más completa idea de quién es cada uno de ellos y de lo que hacen por nosotros los creyentes. Recordemos que los nombres, si hemos leído el Antiguo Testamento, ahí encontramos unas características acerca de los nombres de lugares, nombres de ciudades, y generalmente tenían un significado esos nombres. Por ejemplo, Betel es casa de luz, lugar de la habitación del Señor. Peniel es encuentro con Dios. Y así podemos encontrar varios otros nombres, no solo de ciudades, sino de personas que implican una situación que se dio en ese momento, que determinó el nombre que se le asignó a ese lugar. Con mucha mayor razón, los nombres que la Biblia nos da de Dios, por ejemplo, de Dios nos da el Todopoderoso, el Omnisciente, el Altísimo, cada uno de esos nombres, Padre, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, Jehová Makadesh, Elohim, el Olam, cada uno de esos nombres refleja una característica de Dios, y a través de esa característica vamos conociendo a Dios, vamos conociendo a Jesús, vamos conociendo al Espíritu Santo, por un lado. Por el otro lado, cada una de las personas de la Trinidad se van revelando gradualmente en las Escrituras, comenzando con el libro de Génesis y terminando con el libro de Apocalipsis. A lo largo de la Biblia, en ese orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se van revelando gradualmente, se van revelando poco a poco, no se revelan de un solo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios se refleja o se manifiesta como el Creador y el Todopoderoso, pero posteriormente, cuando se revela en el nombre de Yo soy el que soy, significa todo lo que tú necesitas. Después se refleja como Jehová Rafa, el sanador, Jehová Jireh, el proveedor, Jehová Makadesh, Jehová de los ejércitos, el Olam, el Eterno, y así sucesivamente, y va en la acumulación de conocimientos acerca de lo que significa cada uno de los nombres de las tres personas de la Trinidad, vamos conociendo más a cada una de ellas. En el caso específico de Jesús, encontramos 4 etapas claramente definidas en las Escrituras en cuanto a su revelación a través de ellas, entre las cuales las 4 etapas serían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús es revelado como la palabra de Dios, como la sabiduría de Dios, como el ángel de Jehová, en tanto que en los Evangelios Jesús es revelado como el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, la luz del mundo, el pan de vida, el pámpano, la puerta, el camino, la verdad, y todo eso relacionado con nuestra salvación. En las epístolas el énfasis está en la revelación de Jesús como el Señor, no solo de nuestras vidas, sino como el Señor de toda la creación. Y en Apocalipsis, Jesús es revelado como el juez, se revela como el juez, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a dejar esta primera parte de
de la revelación de Jesús por sus nombres, en la importancia del nombre, y mañana vamos a entrar a conocer la revelación de Cristo a través de sus nombres en el Antiguo Testamento. Así que desde ya les invitamos para que mañana a las 7 de la noche nuevamente nos podamos conectar por este medio para la segunda parte de este estudio. Este estudio va a constar de bastantes partes. Por lo menos va a ser una docena de partes. Vamos a ver una docena de nombres del Señor, por lo menos, para poder conocerle más por un lado, y por el otro lado para que podamos entender cada vez más acerca de la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Así que les dejo esta reflexión acerca de la importancia de los nombres y de la importancia que nos apliquemos al conocimiento de los nombres. Aquí vamos a estudiar algunos de ellos, pero también le vamos a dar un listado de los diferentes nombres en las diferentes etapas y algo interesante en la revelación de los nombres de Jesús en cada una de las etapas. En cada etapa también hay un anticipo de la revelación de Jesús en la siguiente etapa, y todo es acumulativo. Jesús, cuando se revela como el Cristo, como el Mesías, no deja de ser ni la palabra de Dios, ni la sabiduría de Dios, ni el Hijo de Dios, ni el ángel de Jehová. Simple y sencillamente a esas funciones le agrega las nuevas funciones de Mesías y de Cristo. Y lo mismo cuando entramos en la tercera etapa, que es la revelación de Jesús como Señor. Eso no implica que Él deja de ser el Salvador, el Mesías, el pan de vida, el pámpano, el camino, la verdad y la vida. Tampoco deja de ser la palabra de Dios, o el verbo encarnado, o la sabiduría de Dios, o el ángel de Jehová, y así sucesivamente. Así que desde ya esperamos el día de mañana a las 7 de la noche para la segunda parte de este estudio. Este era nada más el día de hoy, la introducción al estudio de esta nueva serie. Así que muchísimas gracias por conectarse, y si Dios lo permite, el día de mañana nos estaremos viendo nuevamente a las 7 de la noche para comenzar con uno de los nombres de Cristo. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, un abrazo, y como siempre oramos que el Señor les bendiga grandemente, que esta sea una noche de descanso, que el día de mañana nuestras fuerzas estén recuperadas para que todo lo que hagamos nos salga bien, dirigidos por el Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Y también oramos por la paz de Guatemala y por la paz de Jerusalén. Que estén bien, bendiciones y un abrazo para cada uno.